Bien, vamos entonces a continuar con sistema endocrino. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando, vieron primero lo que era el eje hipotálamo-hipófisis, ustedes, vimos que es un eje muy importante porque hay muchas glándulas en nuestro cuerpo que son reguladas por ese eje hipotálamo-hipófisis, pero hay otras tantas que no. Entonces, ¿qué dijimos? Y el hipotálamo, por ejemplo, produce factores liberadores que hacen que la adenohipófisis produzca sus hormonas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, la prolactina, no sé, la TSH. Y por otro lado, el hipotálamo produce oxitocina y antidiurética y las almacena en la neurohipófisis. Entonces, primero vieron el eje hipotálamo-hipófisis. Después estuvimos viendo la glándula tiroides y la glándula paratiroides. Acuérdense que la glándula tiroides, yo les conté que producía dos hormonas. Por un lado, en sus células foliculares, las hormonas tiroideas, que vimos la T3 y la T4, y por el otro lado, en las células parafoliculares, la calcitonina. O sea que produce la tiroides dos tipos de hormonas distintas. Acá, por ejemplo, vemos las células que producen las hormonas tiroideas, que son la triiodotironina o T3 y la tiroxina o T4. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ¿cuál es la función de las hormonas tiroideas? Aumentar la tasa metabólica. Estas hormonas tiroideas pueden formarse con 3 o con 4 átomos de yodo y esas hormonas son sumamente importantes para nosotros porque de hecho todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para las hormonas tiroideas. Es más, cuando nosotros volcamos una hormona al torrente sanguíneo, esa hormona no es que ejerce efecto en cualquier célula, ejerce efecto solamente en aquellas células que tienen receptores para esa hormona. Entonces, para las hormonas tiroideas, todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores, pero con otras hormonas no pasa lo mismo. Es decir, hay un montón de hormonas que nosotros producimos y que no ejercen efecto en cualquier célula de nuestro cuerpo, sino solamente en aquellos que, ¿cómo se llama? Que justamente van a tener receptores para esa hormona. Por otro lado, vimos también a la calcitonina. En la calcitonina, si ustedes se fijan, en este caso intervenía en la regulación del calcio en sangre. ¿Alguno se acuerda qué hacía? Ahí, Ay, perdón, no te escucho. No sé si no te escucho yo, Eve. No sé si lo querés escribir mejor porque no te escucho. A ver, entonces, la calcitonina también era producida por la tiroides. En este caso, es un polipéptido de 32 aminoácidos. ¿Qué particularidad tenía la calcitonina? En este caso, me disminuía la calcemia en sangre. ¿Cómo hace para disminuirme la calcemia en sangre? Lo que hacía era disminuir la liberación de calcio del hueso a la sangre. Acuérdense que yo les conté, chicos, que nuestros huesos son nuestra reserva de calcio. Entonces, ese calcio está almacenado en el hueso. Si yo quiero que pase a la sangre, tiene que pasar del hueso a la sangre. Entonces, ¿cómo hacía yo para disminuir la calcemia? Acuérdense que les conté que hemia significa en sangre, natremia, sodio en sangre, calcemia, calcio en sangre, y así. Entonces, en este caso, la calcitonina lo que hace es disminuirnos la calcemia en sangre, hacer que tengamos menos
calcio en sangre. ¿Cómo hace para hacerlo? Lo que hace es disminuir la liberación de calcio del hueso a la sangre. Eso es lo que en realidad hace, ¿sí? Ahora, como también les contamos, acá está, esto ustedes no lo tienen, pero les cuento simplemente para que se acuerden, que las hormonas tiroideas podían ser la tiroxina, que tiene 4 átomos de yodo, o la triyodotironina, que tiene 3 átomos de yodo. Y también les conté que la hormona activa de las dos es la T3. De hecho, la mayoría de la T4 se convierte en T3. Ahora, ¿cómo hacíamos para regular la secreción de las hormonas tiroideas? De la T3 y la T4. Era un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Acá intervenía el hipotálamo y también intervenía la hipófisis. ¿Por qué? El hipotálamo liberaba TRH, hacía que la adenohipófisis secretara TSH. Y la TSH hace que la tiroides secrete T3 y T4. Entonces, cuando tengo niveles elevados de 3 y T4, de T3 y T4, se inhibe la TSH, se inhibe la TRH. Entonces se inhibe el mecanismo. Esto es una retroalimentación negativa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba cuando yo tenía un exceso o un déficit? Como les dije yo, tanto las hormonas en exceso como en déficit traen problemas. Y ahí se genera el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. La tiroides produce T3 y T4 de más, o la tiroides produce T3, T4 de menos. ¿Algunos se acuerdan? Bueno, igual ahí los tienen en pantalla. ¿Algún, algún signo típico que yo les haya dicho del hipertiroidismo? ¿No? Bueno, el hipertiroidismo tiene síntomas típicos como, por ejemplo, estar nervioso, ansioso, no poder dormir, sudar, tener taquicardia, hipertensión arterial, pérdida de peso. Son todos síntomas típicos del hipertiroidismo, es decir, del exceso de producción de hormona T3 y T4. Por otro lado, el hipotiroidismo, que es el déficit, pasa todo lo contrario. Se siente desganada, le falta vitalidad, la persona tiene mucho sueño, la piel seca, tiene disminución de la frecuencia cardíaca. Como yo les conté, también se da lo que se llama el mixedema, hay una infiltración de líquido. Cuando nosotros tenemos un déficit de hormona tiroidea durante el crecimiento, se produce lo que se llama el cretinismo, que es un enanismo acompañado de una deficiencia mental. O sea, no solamente que el individuo es enano, sino que también tiene una deficiencia mental. Pero también les conté que existía lo que se llamaba el bocio, que en ese caso es por carencia de yodo, y que de hecho les conté que se suplementaba la sal justamente para evitar esa enfermedad. Acá, por ejemplo, tenemos la exoftalmia, típica del hipertiroidismo, el mixedema, típico del hipotiroidismo. Acá tenemos el bocio, la glándula se encontraba agrandada porque hay un déficit de yodo, entonces la glándula tiroides se agranda. Y también vimos las glándulas paratiroides, que les dije yo que se encontraban detrás o dentro de la tiroides. Y les dije que esta glándula paratiroides también intervenía en la regulación del calcio, así como la calcitonina que producía la tiroides. Las paratiroides también intervenían en la regulación del calcio. ¿Qué producían? Paratormona u hormona paratiroidea, que es un polipéptido de 84
aminoácidos. Entonces, ¿qué hacía esta hormona, esta paratormona? Todo lo contrario a lo que hace la otra. La otra me disminuía la calcemia, este me aumenta la calcemia en sangre. ¿Qué quiere decir? Aumenta el calcio en sangre. Pero por otro lado, disminuía el fosfato en sangre. O sea que en criollo, la paratormona lo que hace es aumentarme el calcio en sangre y disminuirme el fosfato en sangre. Entonces, ¿cómo hacían esto? Miren, acá les comparábamos la calcitonina con la paratormona, dos reguladoras del calcio sanguíneo. Entonces ya dijimos, la calcitonina, al disminuirme la calcemia, hace que el calcio quede en el hueso. La paratormona, ¿cómo hace para aumentarme el calcio en sangre? Bueno, hacía por distintos mecanismos. Por ejemplo, estimulaba la liberación de calcio del hueso, o sea, todo lo contrario a esta. Bloqueaba la excreción de calcio por orina, hacía que en mi orina yo no excretara calcio. Activaba la vitamina D, porque yo les conté que la vitamina D aumenta la absorción intestinal de calcio. Entonces, por todos estos mecanismos, el calcio en sangre aumenta. Ahora, volvemos a lo mismo. Bueno, acá un poquito lo que les estaba diciendo recién. La calcitonina lo que hace y la paratiroide respecto al calcio son contrarias. ¿Qué quiere decir? Una me disminuye la calcemia, otro me aumenta la calcemia. Entonces dijimos, la calcitonina fija el calcio al hueso, hace que no pase a la sangre. La paratormona hace lo contrario, estimula la liberación de calcio del hueso a la sangre. Pero ¿qué pasa cuando tengo paratormona en exceso o en déficit? Volvemos a lo mismo, siempre los excesos y los déficits hormonales, generalmente, la mayoría de las veces, traen problemas. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Bueno, por ejemplo, si yo tengo un tumor en la paratiroides, por ejemplo, se produce un exceso de secreción de hormona paratiroidea y entonces, como la paratiroide o paratormona me aumenta la calcemia en sangre, tengo poco calcio en los huesos. Entonces mis huesos se vuelven frágiles y se produce la osteoporosis o osteomalacia. ¿Qué pasa si a mí me extirpan la glándula paratiroides? Bueno, si me extirpan, voy a tener un hipoparatiroidismo y en este caso voy a tener demasiado poco calcio en sangre. Entonces eso generaba algo que se llamaba tetania, que se produce porque para la contracción muscular yo necesito el calcio. Entonces, si yo tengo poco calcio en sangre, la contracción muscular no se puede hacer y entonces se produce la tetania, que son como espasmos musculares, contracciones musculares violentas, porque la contracción muscular no se puede hacer correctamente porque no hay suficiente calcio en sangre. Hasta acá habíamos visto la semana pasada. Tenemos que ver otra glándula ahora, que es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal son dos glándulas que se encuentran cada una por encima del riñón. Miren, este es nuestro riñón. Acá tenemos la glándula suprarrenal, ¿sí? Y esta glándula suprarrenal tiene dos partes. Tiene la parte más externa que se llama corteza y la parte más interna que se llama médula. Entonces, en la corteza de la glándula suprarrenal voy a secretar un tipo de hormonas y en la médula otro tipo de hormonas. Entonces, empezamos por la corteza, que es esta parte externa de esta glándula que tienen acá. En la corteza, nosotros vamos a producir, primero, es tejido epitelial. Y va a secretar un tipo de hormonas que son las hormonas esteroideas. Fíjense, esta es la parte, esta partecita que tienen acá, de la corteza, es esto que tienen acá. Esa corteza tiene tres capas. La zona glomerular, la zona fascicular
y la zona reticular. En cada una de estas capas vamos a producir un tipo de hormona distinta. Zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. Las tres son zonas de la corteza suprarrenal. Entonces, en la zona glomerular vamos a producir aldosterona, que es un tipo de hormona. En la zona fascicular o media, glucocorticoides como el cortisol. La aldosterona que se produce acá es un mineralocorticoide. Y en la zona más profunda de la corteza, sexocorticoides como los andrógenos. Entonces, de esta capita que tenemos acá, que es la corteza, voy a producir 3 grupos de hormonas distintos. Todavía no estamos viendo la médula, estamos viendo la corteza. En cada capa voy a producir un grupo de hormonas distinto. Entonces, empezamos con la zona media, que es la zona fascicular. ¿Qué va a producir? Glucocorticoides. Es el primer compuesto o la primera hormona que vamos a ver. En este caso, acá tenemos el principal glucocorticoide, es el cortisol. El glucocorticoide, cortisol, es el más importante, cumple muchas funciones, chicos. Una de las funciones más importantes es que eleva la glucemia en sangre. Les hago una aclaración. Es muy importante que siempre tengan en cuenta qué es lo que, a ver, a lo largo de esta unidad, de lo que nos quedan, van a ver varias hormonas hiperglucemiantes, es decir, que me aumentan la glucemia en sangre por distintos mecanismos. Es decir, que me van a aumentar la glucemia en sangre, pero de distintas maneras. Entonces, ustedes tienen que saber si aumenta la glucemia, cómo la aumenta, por qué la aumenta, por qué mecanismo la aumenta. Entonces, por ejemplo, los glucocorticoides, que son producidos, repito, en esta zona media que tenemos acá de la corteza, elevan la glucemia en sangre por un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Qué significa esto? Transforman proteínas y lípidos en glucosa. Forman glucosa a partir de proteínas y lípidos. También estos glucocorticoides disminuyen la captación de glucosa por parte de nuestras células. Entonces, si nuestras células no captan glucosa, la glucosa queda en sangre y entonces nos aumenta la glucemia. Entonces, repito, el cortisol, primer hiperglucemiante que estamos viendo. ¿Por qué mecanismo? 1, por gluconeogénesis. 2, disminuye la captación de glucosa en las células del organismo. Vayan anotando porque van a ver que cuando veamos enseguida, no sé, por ejemplo, la adrenalina, vamos a ver que también es hiperglucemiante, pero por otro mecanismo. Después vamos a ver el glucagón y también es hiperglucemiante. Entonces, tienen que saber por qué mecanismo es hiperglucemiante cada una de las hormonas que son hiperglucemiantes. Acuérdense, hiperglucemiante es que aumentan la glucemia en sangre. Ahora, estos glucocorticoides, además de ser hiperglucemiantes, como les dije, cumplen otras funciones. Por ejemplo, suprime la respuesta inflamatoria e inmune. Entonces, ¿qué es lo que me genera esto? Cuando yo secreto corticoides, chicos, y suprimo la respuesta inflamatoria, esto puede ser bueno y puede ser malo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo tengo que a una persona, por ejemplo, trasplantarlo, muchas veces se le suministra corticoides para suprimirle su respuesta inmune, su sistema inmune, para que no rechace el trasplante. Ya lo van a ver cuando veamos sistema inmune.
Pero, ¿qué es lo que pasa? El problema es que en ese caso, ¿qué significa suprimir el sistema inmune? Que su sistema inmune no puede responder ante un antígeno, ante algo extraño, no lo puede atacar. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que en este caso, yo, por ejemplo, le suministro a una persona que está trasplantada corticoides porque yo quiero que no rechace el trasplante. Pero muchas veces una persona que toma corticoides en exceso o que produce cortisol en exceso, al suprimirse su sistema inmune, es más susceptible de enfermarse, porque su sistema inmune está suprimido. ¿Qué quiere decir? Que no tiene tanta capacidad para defenderse frente a los antígenos, virus, bacterias que quieran entrar. Entonces, les cuento una cosita. Esta hormona, el cortisol, es llamada la hormona del estrés. ¿Por qué? Porque ante situaciones de estrés liberamos más cantidad de cortisol. ¿Vieron que, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, estás estresado, te vas a enfermar? Bueno, en cierta parte es verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos estresados, liberamos más cortisol y el cortisol suprime nuestra respuesta inmune. Entonces, obviamente, podemos ser más susceptibles de enfermarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un exceso o un déficit de este cortisol? Cuando yo produzco exceso, se da lo que se llama el síndrome de Cushing, ¿sí? El típico síndrome, característica del síndrome de Cushing es que a las personas que tienen exceso de esta hormona hay una redistribución de la grasa corporal y se acumula la grasa en la cara y en la jiba. Entonces la persona se dice que tiene cara de luna llena. ¿Por qué? Porque tiene la grasa acumulada en la zona de la cara. Ese es como el síntoma típico de Cushing. Pero además, les cuento que los corticoides en exceso, el glucocorticoide, el cortisol en exceso, da nerviosismo, da ansiedad, aumenta la producción de ácido clorhídrico del estómago, o sea que las personas que tienen gastritis también tienen que tener cuidado en el consumo de corticoides, porque en este caso los producimos nosotros, pero si nosotros tomamos corticoides exógenos, pasa lo mismo. También disminuye la osificación y aumenta la retención de líquidos produciendo hipertensión. Entonces, en este caso yo estoy hablando de un exceso de corticoides producidos por nosotros, puntualmente por la corteza suprarrenal. Pero si nosotros, chicos, tomamos corticoides en exceso, no sé, porque nos dieron un tratamiento a largo plazo y tomamos corticoides, estos síntomas también se van a empezar a manifestar. Voy a tener ansiedad, voy a tener retención de líquido, puedo tener una hipertensión, voy a tener más producción de ácido clorhídrico del estómago. Entonces, bueno, en este caso, el Cushing es una enfermedad donde nuestra propia glándula produce corticoides en exceso, pero si yo tomo corticoides en exceso, el efecto es el mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, eh, ¿qué pasa con el déficit de esta hormona? ¿Qué pasa si en vez de producir de más, produzco de menos? Bueno, se da lo que se llama la enfermedad de Addison. En este caso, la persona puede tener manchas bucales, puede tener astenia, en vez de tener su presión elevada, tener una hipotensión arterial. Entonces, repito, estos glucocorticoides, el más importante es el cortisol. ¿Dónde lo produzco? Lo produzco en la capa media de la corteza suprarrenal. Acá está, en la zona fascicular. ¿Quién me estimula la liberación de corticoide, o mejor dicho, de glucocorticoide? Quien me estimula la liberación de glucocorticoides
es una hormona que ustedes ya vieron, que es la ACTH producida por la adenohipófisis. La adrenocorticotrofina que yo produzco en mi adenohipófisis estimula que mi corteza suprarrenal produzca cortisol. Entonces, cuando tenga suficiente cortisol en sangre, se va a inhibir por una retroalimentación negativa. Entonces, el glucocorticoide cortisol está estimulado por la ACTH. ¿Quién produce la ACTH? La adenohipófisis. Ustedes ya lo vieron a esta ACTH en el eje hipotálamo-hipófisis. Miren, acá están algunos ejemplos de la enfermedad de Cushing, que es el exceso de cortisol, un poco lo que yo les dije, hipertensión, obesidad en lo que es la zona de la cara, también acá. También puede haber amenorrea, que es que no, la mujer no menstrua. Puede aparecer debilidad muscular. Miren en el síndrome de Addison, que es cuando yo tengo cortisol en déficit. Pueden aparecer hiperpigmentaciones en la piel, puede haber una hipotensión arterial, debilidad muscular, también puede haber vómito, diarrea, anorexia, es decir, la persona pierde peso, vitiligo. Entonces, bueno, la realidad es que tanto como siempre les digo, los excesos como los déficits hormonales generalmente producen algún tipo de alteración. Lo ideal es tenerlo justo, ni en exceso ni en déficit. A la mayoría de las hormonas pasa lo mismo. Son muy pocos los casos donde uno dice, bueno, no importa si produzco esta hormona de más o si produzco esta hormona de menos. En la mayoría de los casos produce alteraciones. Vamos con el mineralocorticoide aldosterona. Nos fuimos a esta capa de la corteza. Mineralocorticoide se secreta en la capa glomerular de la corteza. Acá. Aldosterona, hormona importantísima para regular la presión arterial. Importantísima. Miren. La aldosterona me estimula que reabsorba sodio de la orina y que excrete potasio por orina. Entonces, si yo reabsorbo sodio, lo que ocurre es que mi presión arterial aumenta. Entonces, la aldosterona estimula que yo reabsorba sodio y excrete potasio. Pero la aldosterona está regulada por la concentración de iones y por un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona. Miren, chicos, este sistema es tan importante que hay un 99,9% de probabilidad de que a ustedes se los pregunten. No solamente en el instituto, sino también en el ingreso. Porque este sistema es nuestro principal sistema de regulador de la presión arterial. Entonces, esto lo vamos a ver acá, lo vamos a volver a ver en excretor, lo vamos a volver a ver cuando veamos circulatorio, porque la realidad es que este sistema para nosotros es fundamental. Es la principal forma en la que regulamos la presión arterial. Entonces, ¿en qué consiste este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ya dijimos que la aldosterona la produce la corteza suprarrenal. Es un mineralocorticoide. Bien. ¿Cómo hago para liberarla? Ahora vamos a ver. Esto que tienen acá es el sistema renina-angiotensina. ¿En qué consiste? El angiotensinógeno es convertido a angiotensina 1 por la renina, que se produce en el riñón, puntualmente en el aparato yucta glomerular del riñón. Este angiotensinógeno se produce en el hígado y del hígado pasa a la sangre. Entonces, la renina lo convierte en angiotensina 1. Hay otra enzima que se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina,
que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Por qué me interesa esta angiotensina 2? Porque esta angiotensina 2 es fundamental para lo siguiente. Primero, es un vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir? Va a contraer los vasos sanguíneos. Entonces, si mis vasos sanguíneos se contraen, mi presión arterial aumenta. Pero además, esta angiotensina 2 estimula otras cosas. Por ejemplo, estimula la liberación de aldosterona, que es la hormona que estamos viendo. Otra cosa que hace la angiotensina 2 es estimular la liberación de antidiurética, que es una hormona que vimos que produce el hipotálamo. Otra cosa que estimula la angiotensina 2 es la sed. Entonces, esta angiotensina 2, directamente por vasoconstricción o secretando otras hormonas, el efecto que van a producir es aumentar la presión arterial. Entonces, ¿cuándo se va a activar este mecanismo? Si el efecto es aumentar la presión. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Si cuando yo activo este sistema, mi presión arterial aumenta, ¿cuándo lo activaré a este sistema? ¿Qué les parece? Cuando la presión haya disminuido. Cuando mi presión arterial baje, yo voy a activar este sistema. Puntualmente lo que activo es la liberación de renina, que empieza el sistema. ¿Y cuándo se va a liberar renina? Por ejemplo, cuando yo tengo una hemorragia, por ejemplo, cuando esté deshidratada. Entonces mi presión arterial baje y entonces la renina empieza el ciclo convirtiendo el angiostensinógeno en angiotensina 1. Entonces, el efecto de este sistema es aumentar la presión arterial. ¿Por qué lo estamos viendo acá? Y porque estamos viendo a la aldosterona, que es un mineralocorticoide producido por la corteza, producido acá. Sin embargo, para yo poder liberar esta aldosterona, requiero de la activación de este sistema que cuando libera angiotensina 2 me estimula la liberación de aldosterona. Entonces, ya sea estimulando la liberación de aldosterona o vasoconstricción, el efecto de este sistema es aumentar la presión arterial. Entonces, ¿cuándo se va a activar? Cuando la presión arterial haya bajado. Ahí se va a activar este sistema. ¿Alguna duda hasta acá? Este sistema es básico, chicos, es una de las cosas más importantes para entender, de excretor, de circulatorio y de endocrino. Así que si alguien no lo ha entendido, les pido por favor que me diga y lo volvemos a ver. Pero es básico porque es el mecanismo que regula nuestra presión arterial. Entonces necesitamos saberlo. ¿Se entendió? Sí, yo sí, profe. Pasa Bien. que mi papá es farmacéutico y está un poco metido el tema siempre en la casa, entonces Bueno, no me costó buenísimo. entenderlo, así que este Bueno, tema por lo pero, menos, bueno, pero está buenísimo eso, ¿eh? sí, Está sí, buenísimo. más que nada, bueno, nos comentan los de los medicamentos y todo eso, entonces por eso, ya cuando empezamos a hablar de corticoides, Ya, entendí. ya, ya estabas ahí, ya estabas metida. Sí, sí, por lo menos en este no, espero que no me cueste mucho. Bueno, buenísimo, Meli, está buenísimo. Toda la información que puedas aportar o que puedas relacionar con cosas de tu vida hacen que uno se fijen mejor. Siempre cuando uno, por ejemplo, relaciona lo que estudia con algo de su vida, que sé yo, mi abuela tiene hipertensión. ¿Y por qué tiene hipertensión? A ver,
¿Y qué hormonas estará liberando? Ah, ¿y por qué toma diurético mi abuela? Ah, cuando uno lo empieza a relacionar con cosas de la vida, lo aprende muchísimo mejor. Sí, se hace más Lo, sencillo. sí, lo asimilás muchísimo mejor. Entonces, bueno, la verdad es que es una gran, es una gran manera de estudiar, relacionarlo con cosas de la vida de uno. Así que, bien, entonces, ¿qué pasa si tengo un exceso o un déficit de esta hormona? Bueno, si tengo un exceso de aldosterona, ¿qué dijimos? Y la aldosterona lo que hacía era que yo retenga sodio y excrete potasio. Entonces, si tengo un exceso de esta hormona, ¿qué me va a pasar? Y voy a tener exceso de sodio en sangre, entonces va a aumentar mi presión arterial. Pero no solamente voy a tener un exceso de sodio, sino que como he excretado tanto potasio, porque esta hormona hace que yo excrete potasio, voy a tener un déficit de potasio en sangre. Cuando uno tiene un déficit de potasio en sangre, chicos, se dan, por ejemplo, los calambres, la debilidad, la fatiga. Entonces, si yo tengo un exceso de aldosterona, voy a tener mucho sodio en sangre y poco potasio en sangre, porque lo he excretado todo por orina. ¿Y qué pasa si tengo déficit de esta hormona? Todo lo contrario. Si tengo déficit de esta hormona, voy a perder más sodio por orina, entonces voy a tener poco sodio en sangre y mucho potasio en sangre. Entonces, es una cuestión casi de, hasta por los nombres. Y si este me hace que yo reabsorba sodio y excrete potasio, cuanto más tenga de esto, más sodio voy a reabsorber y más potasio voy a excretar. Y si tengo un déficit y al revés, voy a perder sodio y retener potasio. Y la última hormona que vamos a ver que produce la corteza son los sexocorticoides, que son denominados andrógenos. Miren, estos se van a producir en la capa profunda de la corteza que se llama zona reticular, que es esta que estamos acá. Pero seguimos en la corteza. Todavía no vemos la médula suprarrenal, seguimos en la corteza. Vamos a esta zona de acá. ¿Qué producimos? Sexocorticoides. Los sexocorticoides, el más importante, son los andrógenos. Nosotros, chicos, producimos básicamente muy poquita cantidad de esta hormona, de sexocorticoides, y predomina, obviamente, la hormona masculina. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la cantidad que producimos de sexocorticoides es muy poquita, tanto las mujeres como los hombres, el hombre, su principal fuente de andrógenos es el testículo. En la mujer producimos hormonas masculinas acá, es decir, en la corteza suprarrenal. Es muy poquito lo que producimos, comparado con los niveles que nosotros tenemos de estrógenos, progesterona, hormona femenina, no tienen, casi son insignificantes. Pero existe lo que se llama un tumor, que se llama tumor virilizante, que puede ocurrir en esta glándula, donde la mujer empieza a producir estas hormonas de más y entonces empieza a desarrollar características masculinas. Por ejemplo, la voz más ronca, barba, acné. ¿Por qué? Porque está produciendo de más andrógenos. O sea, nosotros producimos, pero es tan insignificante la cantidad de que producimos que no manifestamos ningún síntoma, las mujeres. Entonces, cuando hay un tumor en esta glándula, puede haber una hipersecreción y la mujer
empezar a manifestar características masculinas. ¿Cómo están regulados los sexocorticoides? También por la adrenocorticotrofina que libera la adenohipófisis. Es decir, que tanto los glucocorticoides como los sexocorticoides están regulados por la ACTH, por la adrenocorticotrofina, que produce la adenohipófisis. En cambio, el mineralocorticoide, como la aldosterona, está regulada por el contenido de agua y por el sistema que vimos, renina-angiotensina. Esto que hemos visto es toda la corteza. Vamos con la médula suprarrenal, la parte profunda. En este caso, chicos, la médula no es tejido epitelial. Miren, ahí tiene hiperandrogenismo en una mujer. ¿Ven que empieza a salir barba? Porque tiene exceso de hormona masculina. Vamos con la médula suprarrenal. Recién estuvimos viendo la corteza. Vamos ahora con la médula. La médula no es tejido epitelial, es tejido nervioso. Entonces, la hormona que producen es una hormona que ustedes ya la han sentido nombrar, que se llama adrenalina y noradrenalina. También se la suele llamar catecolaminas. Son hormonas derivadas de aminoácidos, es decir, su estructura química es una hormona derivada de aminoácidos. Acá tienen la estructura química y qué efectos produce la adrenalina y noradrenalina. ¿Se acuerdan cuando vieron la activación del sistema nervioso simpático? Que vimos los efectos de activar al sistema nervioso simpático. Los mismos efectos se producen con la liberación de adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿qué efectos se producían? ¿Se acuerdan alguno? ¿Se acuerdan alguno? Bueno, por ejemplo, los efectos que producía eran, aumentaba la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, me produce la dilatación de los bronquios, me disminuye los movimientos del tubo digestivo, me produce vasoconstricción periférica y piloerección, me dilata las pupilas. En el hígado, otra vez, tengo una hiperglucemiante. Recién vimos el cortisol, que era hiperglucemiante, y era hiperglucemiante por gluconeogénesis. La adrenalina y noradrenalina también son hiperglucemiantes, también me aumentan la glucemia en sangre, pero en este caso por glucogenólisis, lisis del glucógeno. ¿Qué quiere decir? El glucógeno que tengo almacenado en el hígado lo rompe para liberar glucosa. Entonces me aumenta la glucosa en sangre. Entonces, ojo, que no es lo mismo la gluconeogénesis que la glucogenólisis. El cortisol que vimos antes es hiperglucemiante por gluconeogénesis. Estas también son hiperglucemiantes, pero por glucogenólisis. Rompen el glucógeno que tengo almacenado en el hígado y liberan glucosa. ¿Quién me controla la regulación de la adrenalina y noradrenalina? Bueno, miren, volvamos un poquito para atrás. Miren, dijimos, todo esto es la corteza suprarrenal, esto es la médula. Acá liberábamos aldosterona, cortisol, sexocorticoides. Bueno,
El cortisol y los sexocorticoides están controlados por la ACTH. La aldosterona dependía del sistema principalmente renina-angiotensina. La médula no está regulada ni por la ACTH ni por el sistema renina-angiotensina. Es decir, la liberación de adrenalina y noradrenalina que produce la médula está controlada, y escuchen bien, por el sistema nervioso autónomo. Es decir, que la liberación de adrenalina de la médula no la controla ninguna otra hormona. La controla el sistema nervioso autónomo, que es justamente lo que estábamos viendo acá. Es decir, es estimulado por el sistema nervioso autónomo, puntualmente por la rama simpática. Acuérdense que el autónomo estaba la rama simpática y parasimpática. Bueno, la rama simpática del sistema nervioso autónomo me estimula la liberación de adrenalina y noradrenalina. ¿Alguna duda hasta acá? Necesito que me contesten, chicos, porque es un tema heavy, es un tema básico en la biología, y que hay 99,9 probabilidad que se lo pregunten. O sea, son temas que siempre les preguntan. No es puede que haya una pregunta, es va a haber una pregunta. Entonces, díganme si ha quedado alguna duda de lo que hemos visto. O si algo no se entendió. Bien, perfecto, bien. Bueno, entonces, hemos visto tiroides, paratiroides, glándula suprarrenal. Seguimos con las glándulas. Espérenme que ya les comparto el otro Power. Espérenme que, ahí está, dejé de compartir este. Y ahora les comparto el otro. Vamos a ir ahora a ver al páncreas. Otra glándula sumamente importante para nosotros. Vamos a ver las últimas glándulas que nos quedan. Ahí les comparto, espérenme que se trabó el Power. Aguántenme un minuto. Ahí están. Ahí les comparto el Power. Espérenme 2 minutos. Ahí está. Bien, entonces, seguimos avanzando. Vamos con la próxima glándula, que es el páncreas. El páncreas, chicos, se lo define como una glándula mixta. ¿Por qué? Porque cumple una función exócrina, pero también cumple una función endocrina. Ustedes hasta acá, todas las glándulas que han visto, la tiroides, la paratiroides, la glándula suprarrenal, el eje hipotálamo-hipófisis, todas son glándulas endócrinas. Bueno, acá, en el páncreas, encontramos una glándula mixta que tiene una función endocrina y una función exócrina. Acá, en esta unidad, vamos a ver la parte endocrina del páncreas. Cuando veamos digestivo, vamos a ver la parte exócrina del páncreas. Entonces, ¿qué significa esto de páncreas endocrino, páncreas exócrino? El páncreas exócrino, repito, lo vamos a ver en digestivo, es llevado a cabo por los acinos pancreáticos, que es una estructura del páncreas, donde se van a producir enzimas pancreáticas que van a intervenir en el proceso digestivo. Ya las van a ver en digestivo, que ustedes tienen un montón de enzimas,
tripsina, quimiotripsina, amilasa pancreática, que son todas enzimas producidas por el páncreas, que se vuelcan la mayoría en el intestino y cumplen una función digestiva. Esa función del páncreas es una función exócrina, porque acuérdense que cuando nosotros definíamos una glándula exócrina, ¿cómo la definíamos? ¿Cómo se definía una glándula exócrina? ¿Cuál era la diferencia entre una glándula exócrina y una endocrina, por ejemplo? Que se dirigían a diferentes lugares. A ver, ¿cómo era? Una glándula endocrina, ¿dónde volcaba su contenido? En el torrente sanguíneo. Muy bien. ¿Y una exócrina? No era a los diferentes... eh, Se podía volcar en la superficie del cuerpo, en una cavidad o en un órgano. Bueno, entonces, fíjense que en este caso, si yo les estoy diciendo que produce enzimas y que las vuelca justamente en el intestino, quiere decir que la secreción que está produciendo la está volcando en un órgano. Entonces, cuando yo digo que es una glándula exócrina, digo que vuelca el contenido en la superficie del cuerpo, en un órgano o en una cavidad. Bueno, cuando el páncreas produce sus enzimas pancreáticas, repito, que ya las vamos a ver en digestivo, van a ver que en ese caso las vuelca en el intestino, que es un órgano. Entonces, por eso decimos que cumple ahí función exócrina. Ahora, el páncreas endocrino es otra estructura del páncreas que se llaman islotes de Langerhans, que en ese caso va a producir hormonas. Por ejemplo, la insulina, el glucagón, la somatostatina, que principalmente van a regular la glucemia en sangre. Ya hemos mencionado al cortisol como hiperglucemiante. Hemos mencionado la adrenalina como hiperglucemiante. Bueno, el páncreas produce hormonas que también regulan la glucemia en sangre. Miren, acá les muestro un poquito esta diferencia. Acá tenemos los acinos pancreáticos, que es donde se vuelcan las enzimas, es la función exócrina. Y acá tenemos los islotes de Langerhans, que es donde se producen las hormonas. Por ejemplo, en las células alfa producimos glucagón, que es una hormona. En las células beta producimos insulina, esta la tienen que haber sentido nombrar alguna vez, que es otra hormona. Y en las células delta producimos una tercera hormona que se llama somatostatina. Entonces el páncreas va a producir estas tres hormonas que ustedes ven acá. Esta la tienen que haber sentido nombrar aunque sea alguna vez. ¿Sí? Que siempre decimos al diabético le falta insulina. El diabético se inyecta insulina. Bueno, la insulina es una hormona que produce el páncreas. Entonces, los tres son péptidos, son hormonas peptídicas. La insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos. ¿Qué hace? Y anótenlo, gigante, enorme y grande, es la única hormona hipoglucemiante que tenemos, que producimos. Es la única hormona que disminuye los niveles de glucemia en sangre. La única. No hay otra. Por eso las personas diabéticas que no producen insulina se la inyectan, porque es la única hormona hipoglucemiante que existe. No hay otra. Es la única que nos disminuye la glucosa en sangre. ¿Cómo hace para disminuirnos la glucosa en sangre? Bueno, por un lado, estimula que nuestras células capten glucosa. Entonces, si las células captan glucosa del torrente sanguíneo,
no hay no hay glucemia, perdón, en el torrente sanguíneo. Por otro lado, hace un proceso que se llama glucogenogénesis. Génesis es generación, generación de glucógeno. ¿Qué quiere decir? Estimula que la glucosa que hay en sangre pase al hígado y se almacene como glucógeno. Entonces me disminuye la glucosa en sangre. Repito, ojo con los nombres, porque acá se empieza a mezclar gluconeogénesis con glucogenólisis, con glucogenogénesis, son todas cosas distintas. Entonces, la insulina hace que la glucosa que tenemos en sangre se almacene en el hígado como glucógeno. Entonces hace glucogenogénesis. Es la única hormona hipoglucemiante que tenemos. No hay otra. Después produce, cuando hay déficit de esta hormona, lo que conocemos como diabetes mellitus o diabetes. La diabetes tiene como síntomas típicos, por ejemplo, aumenta la glucemia en sangre, hay glucosa en orina, eso se llama glucosuria, y la diabetes se caracteriza por algunos síntomas que son muy típicos. Poliuria, la persona orina más; polidipsia, la persona tiene más sed; polifagia, la persona come más. Entonces, estos son los síntomas típicos de una persona diabética. Orina más, tiene mucha sed, hay glucosa en su orina, la glucosa no debe estar en la orina, y muchas veces también hay una polifagia, es decir, aumenta el hambre y puede ir acompañado de una pérdida de peso. Entonces, en este caso, el páncreas o no produce insulina o produce muy poca. Otra hormona que produce el páncreas es el glucagón. En este caso es un polipéptido de 29 aminoácidos. Hace el efecto totalmente contrario a la insulina. Es hiperglucemiante, igual que el cortisol, igual que la adrenalina. Pero en este caso es hiperglucemiante por glucogenólisis, es decir, como la adrenalina. Rompe el glucógeno que tengo almacenado, libera glucosa. Y la última es la somatostatina. A la somatostatina también se la llama GIH. Ustedes esta hormona ya la vieron, porque esta hormona no solamente la produce el páncreas, también la produce el hipotálamo, también la produce la glándula pineal. Esta hormona, yo siempre le digo que es la gran inhibidora. ¿Por qué? Porque inhibe todo. Es decir, cuando ustedes no sepan qué hace la somatostatina, siempre acuérdense que inhibe. Me inhibe la motilidad del intestino. Me inhibe la secreción de jugos gástricos. Me inhibe la secreción de insulina y glucagón. Me inhibe la absorción de glucosa en el intestino. Es decir, es el gran contra. Acuérdense que también esta somatostatina inhibía a la hormona de crecimiento. Entonces, esta somatostatina es el gran inhibidor. Entonces, en criollo, ¿cómo regulo la glucemia? Y acá tienen un cuadrito que es como la clave de la regulación de la glucemia. ¿Por qué? Y porque si se fijan acá, está como todas las hormonas que intervienen en la glucemia, ya sea aumentando o disminuyéndola, y por qué mecanismo lo hacen. Entonces, única hipoglucemiante la acabamos de ver, la insulina. La única. ¿Quién la produce? El páncreas. ¿Cómo hace para que la glucosa en sangre baje? De dos maneras. Hace que las células del cuerpo capten glucosa y hace glucogenogénesis. ¿Qué quiere decir? Genera glucógeno.
La glucosa que tengo en sangre la almaceno como glucógeno. Otra hormona que regula la glucemia, glucagón, también producido por el páncreas. ¿Qué hace? Lo contrario, aumenta la glucemia. Degrada glucógeno, degrada lípidos y proteínas. De las dos maneras, aumenta la glucemia. Acuérdense, lisis es ruptura, génesis es generación. Si yo digo generación de glucógeno, es que genero glucógeno. Si digo lisis de glucógeno, es que rompo glucógeno. Otra hormona, somatotrofina, STH, también hiperglucemiante, no la produce el páncreas, la produce la adenohipófisis. Y también es hiperglucemiante. Hace que mis células disminuyan su captación de glucosa. Fíjense, lo contrario a la insulina. Estos hacen que las células capten glucosa y estos hacen que las células no capten glucosa. Cortisol lo producía la corteza suprarrenal, también hiperglucemiante. ¿Qué hace? Que mis células no capten glucosa. ¿Qué hace también? Gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? Transforma lípidos o proteínas en glucosa. Adrenalina, la médula suprarrenal la produce, también hiperglucemiante. ¿Cómo? Glucogenólisis, igual que esta. Ruptura del glucógeno. Rompo glucógeno, libero glucosa. Somatostatina, la produce el páncreas, la produce el hipotálamo, la produce la glándula pineal. ¿Qué hace? Inhibe a la insulina y al glucagón. Me inhibe las dos. Entonces, este cuadro, chicos, la verdad es que para ustedes es un gran resumen, porque es como todas las hormonas que regulan la glucemia juntas, por más que sean secretadas por distintas glándulas, pero todas juntas, como para que se den una idea qué efecto hace. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Bien. Seguimos con otra glándula, glándula pineal. También la vieron en nervioso. La glándula pineal también se le llama epífisis. ¿Se acuerdan qué producía? Hace poco rindieron nervioso. ¿Se acuerdan qué producía? No, La profe. glándula pineal estaba acá, esta imagen es la misma que tenían en el nervioso, y producía la melatonina, que es la hormona del sueño. ¿Se acuerdan o no de esto? Más o menos. Bueno, acuérdense que yo les conté que la melatonina es una hormona que aumentaba su secreción durante la luz y disminuía su secreción, perdón, disminuía su secreción durante la luz y aumentaba su secreción en la oscuridad. Entonces, ¿qué me regula esta melatonina? El sueño y los ritmos circadianos. ¿Qué eran los ritmos circadianos? Lo vieron en nervioso. ¿Qué era eso? Acuérdense que los ritmos circadianos eran ritmos que ocurrían cada 24 horas, por eso se llaman circadianos cerca de un día. Es decir, eran procesos que se repetían en forma periódica, por ejemplo, la temperatura aumentaba en determinada hora del día, o la secreción de una hormona aumentaba en determinada hora del día, o, no sé, la tolerancia al dolor, la tolerancia al alcohol. Entonces,
Esos eran ritmos circadianos. Esta melatonina que produce nuestra glándula pineal regula el sueño, los ritmos circadianos. En algunos animales regula su actividad estacional, es decir, que hay estaciones que produce más y hay estaciones que produce menos, pero esta glándula se encontraba en el encéfalo y producía la hormona que se llama melatonina. Ojo con confundir melatonina con melanina. La melanina es el pigmento que le da el color a la piel, al pelo. La melatonina es una hormona. Son cosas distintas. Ojo con confundir glándula pineal, que se le llama epífisis, con la glándula hipófisis, porque también son glándulas distintas. Así que ojo con estas cositas que suenan parecido, pero que son distintas, que no son iguales. Vamos con ahora la última parte de la unidad, que son tejidos que no son glándulas, pero que producen hormonas. Es decir, no son glándulas, pero producen hormonas. Ustedes tienen un cuadrito, ya les digo en qué página. Espérenme. En la página número 37 de su cuadernillo. Tienen un cuadrito que les habla de algunas estructuras que producen hormonas a pesar de que no son glándulas. Entonces, por ejemplo, encontramos el corazón que produce una hormona que se llama factor natriurético auricular, FNA. ¿Qué hace ese factor natriurético? Estimula que perdamos sodio y agua por orina. Entonces hace que nuestra presión arterial disminuya. Después tenemos el duodeno, que es parte de nuestro intestino, que produce secretina, colecistocinina y péptido inhibidor gástrico. Ya van a ver que estas hormonas, al igual que esta que produce el estómago, estas dos, participan en los procesos digestivos. Es decir, cuando veamos sistema digestivo, las vamos a volver a ver para que vean un poquito la función que cumplen, pero participan principalmente en procesos digestivos. Entonces, por ejemplo, la secretina hace que yo secrete jugo pancreático, la colecistocinina que secrete bilis, el péptido inhibidor gástrico me inhibe la liberación de esta, de la gastrina, que es producida por mi estómago. ¿Y qué hace esta hormona? Me aumenta la motilidad del estómago y la secreción de ácido del estómago. Entonces, este grupo de hormonas participa principalmente en procesos digestivos. En cambio, esta que produce el corazón me regula la presión arterial, por ejemplo. El hígado produce somatomedinas, que son sustancias que regulan el crecimiento. El riñón, ya dijimos que produce renina. La renina era la que me activaba el sistema renina-angiotensina, pero además produce una hormona que se llama, acá está mal, es eritropoyetina, no erotropoyetina. Esa hormona hace que aumente la producción de glóbulos rojos, estimula la producción en el individuo de glóbulos rojos. Y después tenemos el timo, que produce timosina, que es una sustancia que favorece la actividad del sistema inmune. El timo es un órgano linfoide. Ya lo van a ver cuando veamos inmune, van a ver el timo, que es un órgano linfoide. Entonces, todas estas estructuras que yo les mencioné, hígado, riñón, estómago, corazón, no son órganos, o sea, no son glándulas, mejor dicho, sin embargo producen hormonas. Entonces se les llama tejidos endocrinos, porque no son glándulas, son tejidos que producen hormonas. Ahora, así como recién estuvimos viendo algunos, algunos órganos como el corazón, el riñón, el hígado, el estómago, que producían hormonas,
Recientemente se identificó una hormona que se llama leptina, que la producen los adipocitos. ¿Qué formaban los adipocitos? ¿Qué tejido? El conectivo, profe. El adiposo. Los adipocitos formaban la grasa o tejido adiposo. Y se descubrió que ese tejido produce una hormona que se llama leptina. Y esa leptina es la hormona que me permite a mí sentir saciedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un gen que codifica para esa hormona que se llama gen OB. ¿Y qué se cree? Que las personas que presentan obesidad lo tienen alterado a ese gen, por lo tanto, producen menos leptina o directamente no producen, entonces, al no producir leptina, nunca sienten saciedad, porque la saciedad es una hormona que produce el tejido adiposo que a la persona le da saciedad. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y por último, vamos a ver las prostaglandinas. Las prostaglandinas, chicos, son sustancias químicas que derivan de un ácido que se llama ácido araquidónico. Son sustancias más potentes que las hormonas y son, escuchen bien, liberadas por casi todas las células de nuestro cuerpo. Casi todas las células de nuestro cuerpo liberan prostaglandinas. Esa prostaglandina tiene una diferencia con las hormonas. Las hormonas, la mayoría se vuelcan al torrente sanguíneo y por sangre viajan. Bueno, las prostaglandinas no. Las prostaglandinas ejercen un efecto en la misma célula que la liberó, eso se llama autócrino, o en células vecinas, eso se llama parácrino, pero nunca pasan al torrente sanguíneo. Entonces, son sustancias químicas más potentes que las hormonas, que derivan de un ácido que se llama ácido araquidónico, que la mayoría de nuestras células las producen, y que en vez de volcarse en la sangre, ejercen efecto en la misma célula que la liberó, eso se llama autócrino, y en las células vecinas, y eso se llama parácrino. Ahora, esas prostaglandinas, el primer lugar donde se descubrieron fue en el semen, pero existen prostaglandinas con muchas funciones distintas. Por ejemplo, hay prostaglandinas que participan en la respuesta inflamatoria e inmune, hay prostaglandinas que intervienen, al estar en el semen, intervienen en la contracción muscular, hay otras que intervienen en las contracciones uterinas durante el parto, hay algunas prostaglandinas que degradan plaquetas en la sangre, y de hecho, ustedes vieron unas prostaglandinas cuando vimos la fiebre. ¿Se acuerdan cómo era esto de las prostaglandinas? ¿Se acuerdan cuando vimos el mecanismo de la fiebre? Que yo les conté que el microorganismo liberaba pirógenos exógenos, que hacía que nuestras células del sistema inmune liberara pirógenos endógenos, y eso hacía que el hipotálamo liberara prostaglandinas. Esas prostaglandinas se llamaban prostaglandinas piréticas. ¿Qué hacían? Aumentaban la temperatura del hipotálamo, que es lo que conocemos como fiebre. Entonces, esas prostaglandinas son prostaglandinas piréticas, aumentaban la temperatura y es lo que nosotros conocemos como fiebre. Quiere decir, chicos, que existen prostaglandinas con funciones muy diversas. Es decir, hay prostaglandinas, imagínense que si todas las células del cuerpo las producen,
o la mayoría, claramente todas las prostaglandinas que existen cumplen funciones distintas. Pero lo importante a tener en cuenta en la prostaglandina es que nunca la vamos a volcar al torrente sanguíneo, es decir, ejercen efecto en la célula que lo produce y en la célula vecina. Y que son estructuras, son sustancias químicas que son parecidas a las hormonas, pero tienen sus diferencias. Por ejemplo, primer diferencia, ejercen efecto en la misma célula y en la célula vecina. Entonces, esa es la principal diferencia que tiene con una hormona. Son más potentes que las hormonas. Y la mayoría, todas las prostaglandinas, derivan del ácido araquidónico. Las hormonas pueden tener distinta estructura química. En cambio, las prostaglandinas, todas derivan del ácido araquidónico. ¿Ha quedado alguna duda que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que les haya que me quieran preguntar, aunque no sea, que sea así una cosa de que no sea puntualmente de la teoría esta? No, profe. Bueno, miren, hasta acá llega el sistema endocrino, hasta acá llega la unidad. Entonces, nosotros mañana vamos a hacer el TP de sistema endocrino, vamos a corregirlo, y la semana que viene ustedes van a rendir endocrino y regulación térmica. Ya les voy a decir bien qué día van a rendir la semana que viene, pero la semana que viene van a rendir regulación térmica y endocrino. Cualquier duda que mañana tengan cuando nos conectamos a hacer el práctico, vemos las dudas. Pero necesito, chicos, que lean la unidad. Porque si no la leen, no saben si tienen dudas. Entonces, si no la han podido leer el fin de semana, por favor, siéntense a leer endocrino. Es una unidad larga, pero es una de las unidades más básicas y más importantes en la biología. Entonces, siempre van a haber preguntas de endocrino, siempre, al igual que de nervioso, al igual que de inmune. Entonces, pónganse a leer la unidad, traten de leerla hoy día, así mañana cuando nos hacemos el TP y nos conectamos, me pueden preguntar si quedó alguna duda, porque ya la semana que viene rendimos y arrancamos unidad nueva, chicos. Entonces, traten de siempre leer la unidad, aunque sea para antes del práctico, para poder tener una idea de cuáles son sus dudas, porque por ahí dicen, no tengo dudas, no tengo dudas, pero cuando se sientan a leer dicen, ay, esto no entiendo nada. Entonces, necesito que se sienten y lean la unidad. ¿Estamos? ¿Puede ser para mañana? Entonces mañana hacemos TP y hacemos corrección. Que tengan una linda tarde, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Que descansen. Chau, chau.